Reverencias devotos, Mataji, Hare Krishna. Continuamos nuestro estudio del Nama Tattva. Seguimos revisando las declaraciones del Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami en relación al Nama Tattva, la importancia central que tiene el canto del Santo Nombre en el Gaudiya Vaishnavismo, en las 9 etapas del Bhakti. Om Agnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Siddhanto Palasaryanita Rasikam Hamsam Vilasadmaka Maudarya Kya Sudama Sevakadanam Vishramba Bhakti Pradam Yagnya Yukti Vichakshananto Gavido Vaishistya Chaktya Sada Vamdeham Tripurari Namakayatim Shri Bhakti Vedantinam. Namo reverencia. Mahavadanyaya, alma misericordioso. Krishna Prema, quien está distribuyendo amor por Krishna. Krishnaya, quien es Krishna mismo. Krishna Chaitanya Namne, conocido con el nombre de Sri Krishna Chaitanya. Gaura Tuise, con el color dorado de Sri Radha. Namaha, reverencia. He Krishna, oh Krishna. Karuna Sindhu, océano de misericordia. Dinabandhu, amigo de los caídos. Jagatpate, señor del universo. Gopesha, querido por la... señor de los gopas. Gopika Kanta, querido por las gopis. Radha Kanta, querido de Sri Radha. Namastute, ofrezco respetuosa reverencia. Tartakanchana Gorangirade, o Radha, la de tez dorada. Brindavaneshwari, reina de Brindavan. Brisavano Sute, hija del rey Brisavano. Devi, oh diosa, Pranamami, te ofrezco mis oraciones. Hari Priye, amada de Hari. Yay. Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Siddha Nitamukta Vinatavam Namana Mino. Kalikare Namarupe Krishna Matara, Namahaite Haya Sarva Jagat Nistara, Tarama Diya Sarva Sresta, Nama Sankirtana, Iraparade Namalai Lapaya Primada. El sábado anterior nosotros habíamos terminado ya de estudiar algunos versos del Chaitanya Charitamrita y estábamos respondiendo a la pregunta ¿por qué no estamos obteniendo el resultado de nuestro canto? ¿Ya? Hablamos acerca del Sudanam, hablamos de que debemos decorarnos con el tercer verso de Mahaprabhu, ¿ya? Eso fue una explicación yo creo que bien extensa. Hablamos de las características de la humildad, de la tolerancia. También comentamos que en el grupo que tenemos de estudio de los libros de Srila Tripurari Maharaj, vamos a llegar a esa sección donde vamos a desglosar ese tercer verso y lo vamos a extender. Ya vamos a explicar bastante, vamos a hablar bastante sobre el tercer verso del Siksastakam. Ya, por lo tanto yo no me voy a extender aquí en relación a eso porque aquí estamos viendo las glorias del Nam. Y ese estudio viene un poco más adelante en este manual que yo redacté. Está visto desde analizado el tercer verso del Siksastakam de manera limitada, sí, un poquito nada más, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver ahí, el tercer punto dice: nuestro ego nos impide cantar el nombre puro. ¿Ya? Hemos hablado nosotros también en diferentes seminarios acerca del ego de sirviente, ¿ya? Y eso es un aspecto también fundamental que nosotros debemos realizar, ¿ya? Hay otra sección del estudio del canto del Santo Nombre donde yo reviso algunas cartas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que él escribió a sus discípulos en relación al canto del Santo Nombre, ¿ya? Y en esa sección también se habla
acerca de la actitud de servicio, ¿ya? Es importante, la actitud de servicio a nosotros nos va a dar la oportunidad de rendirnos, de entregarnos, de volvernos saranágatas, de volvernos sirvientes. Y con esa actitud de servicio, nosotros podemos cantar el santo nombre puro, ¿ya? Porque si no tenemos la actitud de servicio, entonces seguiremos siendo, creyéndonos el objeto de, el controlador de los objetos materiales, ¿ya? Y esa actitud debe salir de nosotros, ¿ya? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él dice que humildad significa ausencia del deseo de disfrute. Así Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur define la humildad, ¿ya? Entonces, verdadera humildad, ser verdaderamente humilde, significa que nuestro deseo de disfrute ha sido eliminado por completo. Ese también es un tema que hay que entender, ¿ya? Porque eliminar el deseo de disfrute no significa someterse, ¿ya?, a severas austeridades en el sendero del Bhakti, ¿ya? La compañía con los sadhus, el canto del santo nombre del Señor, el estudio de la Escritura nos va a dar una verdadera comprensión de lo que es la ausencia del deseo de disfrute, ¿no? Significa no disfrutar nada o no desear nada aparte de Krishna, ¿ya? Querer complacer los sentidos de Krishna, querer servir a Krishna, eso es la ausencia del deseo de disfrute separado, ¿ya? Nosotros seguimos un proceso que se llama Yukta Vairagya. Verdadera renunciación es vincular todo con Krishna, ¿ya? No necesariamente el proceso de abandonar, ¿ya?, sino de vincular, de dedicar. Ese es nuestro proceso, el proceso de la dedicación. Entonces, en el proceso de la dedicación nosotros vemos en el seminario anterior, al final, yo no sé si eso quedó grabado, pero tuvimos una conversación donde hablábamos de los pastorcillos de Brindavan, del momento en el que los pastorcillos comparten después de, eso está en el Srimad Bhagavatam, después de acabar con Agasura, los pastorcillos van a un bosquecillo en particular y ellos comparten merienda. Entonces, los pastorcillos se describe que ellos probaban los alimentos, todos los iban probando, todos sus alimentos. Entonces, el que de la cesta que ellos tenían, o de su merienda, el que encontraba más rico, se lo daban a Krishna, ya mascado, ¿no? Y el que venía en sabor, el que venía después de ese alimento, se lo daban a sus amigos. Y de ellos se comían el resto. Y eso lo hacían todos, ¿ya? Entonces eso demuestra que nosotros también podemos tener ese sentimiento de ofrecer a Krishna aquellas cosas que nos son queridas a nosotros, ¿ya? Entonces alguien puede tener, no sé, un gusto, le gusta mucho la tarta de, no sé, de manzana, por poner un ejemplo. Entonces esa persona va a hacer esa tarta de manzana pensando en complacer los sentidos de Krishna. Y él va a buscarlos. Es una meditación muy linda, ¿ya? Nosotros vamos a ir al mercado a buscar los diferentes ingredientes que tiene esta tarta, y eso va a ser pensando en Krishna, por supuesto, ¿no? Eso es a donde nosotros debemos llegar, a ese nivel de meditación, ¿no? No, yo estoy hablando aquí de dedicar las cosas a Krishna, no de hacer una renunciación árida, ¿verdad? Obligarnos a renunciar a las cosas de este mundo solamente porque pensamos que eso nos va a dar cierta fortaleza, estabilidad, o nos va a hacer avanzar en el Bhakti, ¿ya? Y como estamos describiendo el proceso del Bhakti y la dedicación, entonces, mientras estamos recolectando todos estos ingredientes, pensamos en Krishna. Mientras estamos cocinando, estamos pensando en Krishna. Luego vamos al altar, ofrecemos el alimento, ¿cierto?, meditando en Krishna. Y una vez que el alimento ya ha sido probado por Krishna, nosotros lo que vamos a comer es prasadam, el alimento que ha sido probado por Krishna. Esa es la meditación de los Vaishnavas, ¿ya? Y eso también es ausencia del deseo de disfrute, porque nuestro objetivo principal es darle placer a Krishna.
Siempre debemos recordar eso. Entonces, la ausencia de disfrute debe ser bien entendida también, ¿ya? Significa que nosotros debemos vivir en el refugio de la conciencia de Krishna, ¿ya? No significa que usted tiene que renunciar a su esposa, alejarse del afecto de sus hijos, si es que alguien es casado, ¿no? O irse a la montaña. Claro, si uno tiene una naturaleza en ese sentido, uno la puede desarrollar, ¿ya? Pero si el bhakti es para todos, en todo orden, ¿ya? Entonces, nosotros no debemos poner en ansiedad o desorganizar la sociedad de los devotos pensando que cierto tipo de renuncia o de actitudes áridas van a potenciar el bhakti, ¿ya? Entonces nosotros podemos dedicar nuestros esfuerzos, la familia, los hijos, el trabajo, ¿ya? Y eso nos va a dar también eso nos va a dar lo que estamos buscando, que es destruir este ego material y formar un ego de sirviente, ¿ya? Donde todo lo que llega a nosotros, nosotros lo vinculamos con la divinidad, lo vinculamos con el absoluto. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que analizar cuando hagamos estas cosas, ¿no? Uno de los principios de Saranagati, Anukulyasa Sankalpa, es aceptar todo lo que es favorable, y Pratikulasa Varjanam es rechazar lo que es desfavorable. Entonces, esa aceptación y rechazo que está potenciando nuestro Bhakti, a nosotros nos va a dar un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ser, una nueva personalidad, un nuevo entorno, ¿ya? Y la idea es permanecer en el refugio de la conciencia de Krishna. De eso no se está hablando, la ausencia del deseo de disfrute, no disfrutar cosas separadas, no salir de este círculo de protección que es el bhakti, ¿ya? Tomar prasadam, asociarse con los devotos, participar en el kirtan, todo eso son cosas gratificantes, ¿ya? Pero son gratificantes en el marco de estar vinculadas con la conciencia de Krishna. Algunas van a ser Swarupa Bhakti, y otros van a ser Sangha Siddha Bhakti, pero aún así están dentro del mundo del Bhakti. Y otras serán Arup Siddha Bhakti, ¿ya? Arupa Siddha Bhakti tiene que ver con dedicar nuestras actividades a Krishna, ¿ya? Cualquiera sean las actividades. Ya nosotros podemos, no sé, estamos escogiendo un regalo para alguien y nosotros lo dedicamos a Krishna, le ofrecemos, como Krishna mismo lo recomienda en el Bhagavad Gita, ¿no? Todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, y todas las actividades que realices, hazlas como una ofrenda a mí. Entonces nosotros seguimos ese consejo de Krishna, ¿ya? Y eso es Arup Siddha Bhakti. Son actividades que no están conectadas con la devoción ni con Krishna, pero nosotros las ofrecemos, ¿ya? Hay un mantra también que se enseña en las escrituras, que uno lo canta en la mañana para poder dedicar sus actividades, para poder dedicarse a sí mismo, ¿no? No recuerdo cómo es en sánscrito en este momento, no lo recuerdo, pero el verso dice: todo lo que haga con mi cuerpo, piense con mi mente, perciba con mis sentidos y comprenda con mi inteligencia, se la ofrezco al Señor Supremo Narayana, ¿ya? De esa forma nosotros lo que hagamos va a estar en esta misma atmósfera, en esta misma meditación de dedicación. Eso es importante, ¿ya? Ser equilibrado en este sentido, ser armonioso. Porque en el nombre del avance en la conciencia de Krishna pueden venir algunos extremos, ¿ya? Y la polarización siempre es perjudicial, ¿ya? Generalmente muy perjudicial, ¿ya? Llegamos a ser muy estrictos, tan estrictos, que dice Srila Rupa Goswami que seguimos las reglas de las escrituras únicamente por seguirlas. O sea, nos aferramos tanto a este proceso de renunciación, de obligarnos, de, de tener que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Porque creemos que eso nos va a ayudar, y eso
termina perjudicando nuestro bhakti, porque al final le prestamos más atención a la renuncia que a la devoción. Y en el otro extremo, que nos pasó mucho a nosotros, en nuestros templos, en nuestras prácticas personales, ¿no? Que en nuestras comunidades, en nuestros grupos de devotos, que nos vamos ya no a la regulación, ¿cierto? Pero nos liberamos un poco de la regulación y nos vamos al extremo de aceptar algunas cosas que no necesariamente van a fortalecer el bhakti, ¿no? Incluso podemos pensar que son bhakti o que están conectadas con la devoción, ¿verdad? Hay muchas de estas terapias así alternativas que, bueno, algunas pueden ser buenas, algunas pueden ayudar, otras tal vez no tanto, ¿no? Pero nosotros, como ya no hay una regulación y nos estamos yendo al otro extremo, al extremo facilista, cualquier cosa ayuda, cualquier cosa sirve, y ahí vemos que se trata de conectar la conciencia de Krishna con cosas que realmente no están sumando, ¿no? No están siendo favorables, ¿ya? En el marco personal, eso puede ser, yo puedo tener un trabajo X, por ejemplo, la psicología, y yo se lo dedico a Krishna, perfecto, ¿verdad? Pero eso es algo personal, ya no tiene que ver con algo institucional, yo no lo puedo forzar y llevarlo a la institución y como una práctica, ¿no? Que todos tienen que hacer, ¿no? Entonces relajarse también puede ser perjudicial, ¿verdad? Nosotros debemos mantenernos en la órbita de las escrituras, eso es fundamental. Entonces si las escrituras están protegiendo nuestras actividades, entonces nosotros estamos protegidos, estamos en el refugio, ¿ya? Nosotros debemos vivir en torno a la escritura. ¿Qué es lo que la escritura aconseja? Bhaktivinoda Thakur dice, yo tengo ¿cómo es que lo llama él? 3 señores, me parece. Él dice, a mí me guían las palabras de Krishna, los consejos de los sabios y las recomendaciones de las escrituras. 3. Esa es la forma en que Bhaktivinoda Thakur dirigía su vida, ¿ya? Según las palabras de Krishna, ¿cierto? Ahí tenemos el Bhagavad Gita y otros escritos. Los consejos de los sabios, ¿ya? Ahí va el maestro espiritual, sadhus elevados, ¿verdad? Y los consejos de las escrituras. Entonces, eso va a nosotros mantenernos como yo he dicho, lo hemos nombrado ahora, en un círculo, un refugio, en una protección, ¿ya? Entonces, así no vamos a caer en el fanatismo, pero tampoco vamos a caer en no sé si se dice facilismo, no estoy seguro, pero nos va a mantener en el sendero del medio, de la templanza, como el mismo Buda, ¿no? Llegó hasta esa conclusión, ¿ya? Él después reconoció que el sendero correcto era el sendero del medio, ¿ya? Del equilibrio. Entonces, unas pocas palabras en relación a nuestro ego disfrutador, nuestro ego de señor del mundo, ¿verdad? Debe ser reemplazado por un ego de sirviente. Jivera Swarupajaya Krishnera Nityadasa, dice Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros, la identidad de la Jiva es ser sirviente eterna de Krishna. Otro punto es que debemos preocuparnos de eliminar las ofensas. Eso ya lo vimos en el primer estudio, ¿ya? Y eso es básico. Cualquier persona que esté cantando el santo nombre de Krishna debe saber cuáles son las 10 ofensas y debe trabajar en ellas, ¿ya? ¿Cuál sería la primera ofensa para Baku? Haribol. Ah, perdón. La primera ofensa, no me acuerdo cuál es la primera. Haga memoria, a ver, inténtelo. Primera ofensa. Y la primera ofensa es la más importante, ¿no? Sí, sí, claro que sí.
Algunos consideran que es desobedecer las órdenes del maestro espiritual, pero sí, la primera es muy importante también. La primera ofensa es blasfemar a los Vaishnavas. Eso se llama sadhu ninda. Blasfemar a los Vaisnavas y blasfemar y criticar a los Vaisnavas y a todo aquel que ha dedicado su vida a propagar la gloria del santo nombre, Exactamente. Sí, sí. a los devotos en general. A los devotos en general, claro. Si nosotros pensamos en que la ofensa es sadhu ninda, quiere decir blasfemar el sadhu, entonces ahí nosotros vamos a ser muy conscientes de que no debemos hablar mal de los Vaishnavas. ¿Ya? Y existen diferentes tipos de Vaishnavas, por lo tanto, blasfemar a un Vaishnava superior, eso es mucho más contraproducente que blasfemar a un Vaishnava principiante, pero aún así tiene consecuencias. ¿Ya? Tenemos que ser muy cuidadosos de blasfemar a los Vaishnavas. En realidad, el devoto debe ser cuidadoso de no perder su tiempo, y hablar mal de los demás o hablar incluso de los demás es una pérdida de tiempo, ¿no? Hay tanto que hacer. Yo siempre digo que uno debe vivir el presente, debe estar presente en lo que hace. Si tú estás, por ejemplo, vas a un festival que se hace una vez al año en tu país y estás con otros devotos, entonces tienes que aprovechar esa instancia. Levantarte temprano, estar en Mongolarte, asistir a todas las clases, acostarte temprano, hablar sobre conciencia de Krishna, Krishna Kata. Entonces, si tú vas a un festival y vas a estar hablando para allá, no tiene sentido, ¿no? Entonces uno debe ser cuidadoso, invertir su tiempo bien, ¿no? Imagínate, un festival una vez al año es para potenciar nuestras prácticas devocionales, ¿no? Asociarse con devotos que uno no ve hace tiempo, que uno sabe que son devotos dedicados, que están, no sé, manteniendo un templo, llevando adelante la prédica, haciendo servicio. Entonces la idea es que en estos festivales hayan seminarios, que en las clases de la mañana vaya la mayor cantidad de devotos, ¿no? Generalmente Gurudeva es el que da las clases. Entonces, el devoto está preocupado de eso, ¿ya? De avanzar, de crecer. Cualquier momento es importante para educarse, para crecer, para desarrollarse, ¿ya? Entonces, incluso Sridhar Maharaj dice que uno va a ver al guru en otras partes, ¿no? Alguien puede estar viendo una película y de repente alguien dice algo, ¿no? Y uno dice, uy, Gurudeva me habló ahí, ¿no? O uno ve el diario, por ejemplo, ¿ya? De repente sale algo escrito y, y uno siente, ¿no? Que ahí hay alguna instrucción que viene del plano superior. Sri Chaitanya Mahaprabhu, él veía cualquier fuente de agua y él decía es el Yamuna. Él veía una montaña y él decía es Govardhan, ¿ya? Entonces ese nivel de conexión nosotros vamos a tener también, ¿ya? Eso es seguro, ¿ya? Sri Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, él tuvo esta revelación donde el árbol, él vio que el árbol era tolerante, ¿no? Él vio que la hierba era humilde. Entonces él le dio le atribuyó personalidad al árbol, donde dice, sé humilde, sé tolerante como el árbol. El árbol te está tolerando a ti, está tolerando el medio ambiente, y tú debes ser como él, ¿ya? Entonces, él estaba viviendo de esta forma, ¿no? Viendo su entorno como una instrucción, ¿ya? Como una conexión con el plano divino. Entonces, esta instrucción es relevante. Bueno, yo creamos este material con el objetivo que los devotos lo incorporaran a su vida, ¿ya? A su día a día. Entonces aquí estamos tratando de analizar por qué el canto del nombre de Krishna nos está dando resultados en nosotros, como si nosotros fuéramos un campo, ¿ya? Y estamos sembrando la semilla del Bhakti y la estamos regando, pero la semilla no está floreciendo. Entonces la pregunta es ¿por qué?
¿ya? Claro que estos puntos que yo puse aquí no son creación mía, yo los saqué del estudio que hicimos, ¿no? Del libro de Gaur Govinda Maharaj, ¿ya? Que se llama Nama Tattva, del Chaitanya, perdón, del Vayan Rajasya de Bhaktivinoda Thakur, del Sri Samodana Vasya. Entonces, este punto es crucial. Debemos conocer las ofensas y debemos preocuparnos de eliminar las ofensas, ¿ya? Esto no debe quedar solamente en la teoría. Idealmente yo tengo que enfocarme en esto, ¿ya? Existen 10 ofensas y yo las 10 las debo conocer. Y no solamente conocer, debo pensar cuál de estas yo estoy cometiendo. Porque de alguna manera el nombre de Krishna no está produciendo el fruto esperado, ¿ya? Entonces, ¿cuál yo estoy cometiendo? Y ahí hacer un trabajo de introspección y analizarlo, ¿ya? Y comenzar a trabajar en ello. Y otro punto importante aquí es orar al Krishnanam también para que el Krishnanam nos permita cantar el nombre puro, ¿ya? Eso es importante porque en el proceso de la conciencia de Krishna, y en este caso vamos a hablar del Krishnanam, esto no es por méritos personales, ¿ya? No es que si nosotros hacemos todos los puntos al pie de la letra, ya de una manera mecánica, vamos a obtener un resultado, ¿no? El resultado se obtiene por gracia, por la misericordia de Krishna, ¿ya? En un podcast que yo hice para la misión Sarabhat Gaudilla, yo hablé de la similitud que hay entre la humildad y entre la misericordia de Krishna y la humildad que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Entonces, yo dije que la humildad y la humildad y la gracia o la misericordia eran dos extremos de una misma cuerda, ¿ya? Entonces, en un extremo de la cuerda está la humildad que nosotros podemos exhibir y en el otro extremo de la cuerda está la gracia de Krishna, la misericordia. Entonces, la humildad, ahí en ese podcast, si yo mal no recuerdo, yo hablé que la humildad era acción, ¿ya? Era rendición. No se trata de tener una actitud de ser pasivo, quieto, calmado, no hablar mucho, por ejemplo. No, se trata de actuar. La humildad tiene que ver con nuestra actitud frente a la vida, frente a la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, como dice Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ausencia del deseo de disfrute. Y eso tiene que ver con un comportamiento, no tiene que ver con no hacer nada, ¿ya? Para que nosotros desarrollemos una ausencia de disfrute, tenemos que trabajar y bastante, ¿ya? Destruir los anartas. Entonces no se trata de que el deseo de disfrute va a desaparecer sin que nosotros no hagamos nada, es un trabajo de mucho tiempo, ¿ya? Prácticamente va a abarcar nuestra vida por completo, ¿ya? No es que yo solo dejo de disfrutar cuando estoy con los devotos y cuando estoy en el trabajo no, ahí yo me comporto de otra forma. Es siempre igual, debemos mantener la misma actitud, siempre. Entonces, como este proceso es por gracia, es por misericordia, nosotros debemos orar por esa misericordia, ¿ya? Vamos a estar preocupados de hacer todo de nuestra parte, todo lo que consiste en nuestro trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a preocuparnos de eliminar las ofensas, vamos a preocuparnos de eliminar los anartas, de cantar el santo nombre continuamente, ¿cierto? De hacerlo en un lugar adecuado, ¿ya? Aunque nosotros vimos un verso que dice que el canto del santo nombre es tan potente, ¿verdad? Que no importa donde uno lo haga, ¿no? Mientras coma, duerme, es importante que uno cante, ¿ya? Y el canto del santo nombre tiene potencia para hacer eso, y claro que sí, la tiene. Pero nosotros nos vamos a ayudar ¿de qué forma? Si nosotros buscamos un momento adecuado, un lugar adecuado, nosotros vamos a tener una disposición hacia una meditación más profunda, ¿ya? Y esa meditación más profunda a nosotros nos va a dar lucidez, nos va a permitir
experimentar lo que estamos haciendo. A eso yo me refería también cuando decía en tiempo presente, ¿ya? Yo voy a estar lúcido, voy a estar conectado, voy a estar concentrado en lo que estoy haciendo, y eso me va a ayudar a mí a valorar el canto del Santo Nombre, a darle el sitio que se merece, que corresponde, y me va a ayudar como sadaka, como practicante. ¿Ya? El Santo Nombre va a seguir teniendo la misma potencia, el mismo poder, pero a nosotros como practicantes nos va a ayudar, nos va a potenciar mucho nuestra meditación. Entonces, por nuestra parte vamos a hacer todo eso, pero la parte importante es que los beneficios van a venir cuando el Santo Nombre de Krishna decida revelarse a nosotros. Entonces, ahí cuando nosotros tenemos que orar, ¿ya? Y orar con mucha humildad, reconociendo nuestra posición en esto, ¿verdad? Somos, ya por decirlo de alguna manera, como un pequeño granito de arena, ¿verdad? En toda una playa. Entonces, somos infinitesimales. Y no podemos acceder al plano divino por capacidad personal, ¿ya? Porque aunque tengamos muchas capacidades, seguimos siendo infinitesimales, seguimos siendo pequeños, finitos. Entonces, ¿cómo acceder al infinito si nosotros somos limitados, somos finitos? Entonces, a través de una invitación, a través de que el plano divino decida revelarse a nosotros, ¿ya? Y eso va a ocurrir. Nosotros tenemos prueba de ello, de que el plano divino está haciendo esfuerzos continuamente para que nosotros podamos despertar de nuestra ilusión, ¿ya? En el capítulo 4, creo, del Bhagavad Gita, Krishna, él dice diversos versos con una naturaleza o con una melosidad, por decirlo así, particular, ¿ya? Con un humor en particular. Entonces él dice, yo desciendo milenio tras milenio, ¿ya? Para proteger a los devotos. Aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición actividades no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Entonces él dice, yo desciendo milenio tras milenio, cada vez que hay cada vez que hay una reducción de la religiosidad y un aumento de la irreligión, yo también desciendo. Y él lo está diciendo, ¿no? Yo voy a ir milenio tras milenio, una y otra vez voy a descender a la tierra, ¿ya? Y ese descenso es por nosotros, ¿no? Como dice ese verso, Yamma Karma Chame Divyan, tú debes conocer los lilas de Krishna. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no vuelvas a nacer en este mundo. Entonces eso nos deja claro que el plano divino está haciendo esfuerzo para que eso ocurra. Ahora, tenemos que esperar ese momento, ¿verdad? Pero orando, manteniéndonos con las manos juntas, ¿ya? Manteniéndonos en oración. Vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Donde vamos a analizar cómo nosotros debemos cantar, ¿ya? Obviamente todas estas son sugerencias, ¿ya? Ustedes en su proceso personal, en su estudio personal, también tienen que ir agregándole cosas a esto, o incluso pueden agregar algunas, sacar otras, de acuerdo a cómo ustedes se sientan, cómo ustedes estén cómodos con la práctica, ¿ya? Entonces, la etapa inicial es absolutamente necesario cantar el Santo Nombre con anhelo y sin ofensas. Esto es posible únicamente al abandonar las malas compañías y al obtener instrucciones saludables de los sadhus. Nosotros habíamos conversado esto antes, ¿verdad? Que debemos cantar con anhelo y debemos cantar continuamente, ¿ya? Nosotros habíamos dicho lamentación, ¿ya? Debemos tener ese humor en nuestro canto, ¿ya? Reconociendo como estamos siguiendo el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿ya? En el verso 2, que es el que estamos viendo en el estudio de Tripurari Bani, él dice, Durdaivam idrisam y hayami na anuragaha. Pero mi desdicha, dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, es tal que yo no tengo anuraga, no tengo apego por cantar el santo nombre, ¿ya? Y esa debería ser nuestra lamentación. Ahí Sri Chaitanya Mahaprabhu se está lamentando, ¿no? En la primera mitad del verso, él glorifica el canto del santo nombre.
diciendo que Krishna ha dejado todas sus potencias ahí, que no hay reglas estrictas para cantar el santo nombre, pero a pesar de que yo conozco todas las glorias del Nam, no tengo atracción por ellos. Entonces suena paradójico, ¿no? Porque por un lado vemos lo grandioso y misericordioso y sencillo del proceso del santo nombre, del canto del nombre de Krishna o del nombre de Krishna, ¿ya? Pero por otro lado nosotros no tenemos un gusto por él. Y deberíamos preguntarnos por qué. ¿Ya? Bueno, claramente porque tenemos un gusto por el mundo material, ¿no? Y ese gusto es el que nosotros debemos ir reduciendo, ¿ya? Y como dijimos recién cuando hablamos de la actitud de servicio, se refiere a eso, a ir dedicando cada vez más nuestras actividades a Krishna, no dejando espacio para una vida paralela, para una vida distinta a la vida de la dedicación, ¿no? Claro, yo voy al templo, me visto como un devoto, me pongo tilak, tengo un lenguaje devocional, pero cuando yo me voy a mi casa soy otra persona, ¿no? Ahí hago otras cosas, ahí le doy espacio a otras cosas, entonces eso es lo que nosotros debemos ir reduciendo, ¿ya? Si tenemos gustos, si tenemos habilidades, si tenemos, incluso en algún momento podemos seguir teniendo deseos de realizar algunas cosas, conectemos eso con el Bhakti, ¿ya? Y ahí vamos a estar protegidos en este círculo de la conciencia de Krishna, ¿ya? Eso fue lo que yo dije recién, ¿no? El círculo de protección, y eso es la dedicación, ¿ya? Si a usted le gusta la música, por ejemplo, perfecto, hay música consciente que usted puede oír, o usted puede realizar música consciente también, ¿ya? Y la música consciente es una cosa que en realidad yo debería haber dicho el vayan, ¿ya? Porque la música consciente, personalmente, yo como la concibo, es para la gente, no para los devotos. Un devoto no tiene ninguna necesidad de escuchar música consciente, ¿no? Porque él está en la conciencia de Krishna, ya tiene conciencia. Ya lo que el devoto debe escuchar es vayans, canciones en glorificación a Krishna, a Radha, a sus devotos, ¿no? Por ejemplo, hay una canción muy bonita que uno le puede cantar al maestro espiritual, una canción que le canta a los sadhus, ¿no? Para inspirarse, la canción de Gopinath, por ejemplo, la canción de los Seis Goswamis, ¿ya? Pero si aún así uno no tiene tanto apego por esas cosas, claro, uno puede escuchar un tipo de música más, la que se conoce como la música consciente, ¿no? Donde se hablan de diversas cosas que tienen que ver como con el cuidado del planeta, eh, con la de ser compasivo, ese tipo de cosas, ¿no? Que también es positivo, ¿ya? O hacer música también, para... para distribuir ese tipo de mensaje, ¿ya? Y eso nos va a mantener a nosotros conectados, ¿no? Y vamos a de a poco ir concientizando nuestra vida y profundizando nuestra conciencia de Krishna, ¿ya? Entonces, la segunda parte de este texto dice abandonar las malas compañías, y eso también en etapas iniciales a veces cuesta bastante, ¿no? Porque nuestras compañías en realidad están acorde a nuestra personalidad, a nuestros gustos, ¿ya? Entonces, la etapa inicial, dejar las compañías de otras personas que no son devotos, significa de alguna manera como rechazarse a sí mismo. No sé si rechazarse es la palabra, pero es como dejarse a sí mismo, ¿no? Yo ya tengo que privarme de estas cosas, y en realidad es la definición del ego de uno, ¿no? Yo soy músico, me gusta el rock, por ejemplo, y me identifico con ellos, y me identifico con un estilo de vestir, con un estilo de música, con un lenguaje característico. Entonces, abandonar las malas compañías sería esto, ¿no? Dejar de juntarme con mis amigos, dejar de identificarme con esa música, con esa ropa, ¿ya? Pero eso tiene un objetivo claro, ¿ya? Que es la meta, ¿ya? Si bien la meta es Radha y Krishna, y eso es algo muy elevado, pero nosotros estamos haciendo algo mucho más básico, pero tiene la misma conexión, ¿ya? Por eso a veces los devotos de Krishna, los Gaudiya Vaishnava, son criticados porque no se entiende este concepto, ¿no? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, por ejemplo, ese gran Vaishnava,
fue criticado. Incluso él recibió palabras de crítica de su propio hermano, ¿ya? El hermano le dijo que Bhaktisiddhanta Sarasvati había abandonado el sendero del Raganuga Bhakti para adoptar el sendero del Vaidhi Bhakti. ¿Ya? El sendero del Vaidhi Bhakti, el sendero de las reglas, de las regulaciones, donde se hace prédica, donde se establecen templos, ¿no? Que algo más externo, ¿ya? Entonces no se entiende este concepto, ¿ya? Nosotros, a pesar de que estamos trabajando en esta cáscara, en lo externo, estamos trabajando lo externo en este momento, pero para que en algún momento nuestro trabajo de lo interno se facilite, ¿ya? Y sea más claro. Porque ¿de qué sirve pensar en los lilas de Radha y Krishna cuando nosotros tenemos apego por los hijos, por la esposa, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio trae eso? ¿Ya? A veces recibimos mucho, recibimos demasiado y no somos capaces de asimilarlo. Entonces, el trabajo de la limpieza, que es fundamental, ¿ya? Nos mantiene aún así conectados con este ideal elevado, pero a la vez es más aterrizado, ¿ya? Es más razonable. Yo tengo hermanos espirituales que se cambiaron a diferentes líneas y uno conversa, pero claro, se critica eso, ¿no? No hablan de Radha y Krishna, no hablan de las gopis, del amor de las gopis por Krishna y de lo que las gopis han hecho por Krishna. Y un montón de cosas, ¿no? Que son demasiado íntimos, ¿no? Entramos a la intimidad de Krishna como si fuese algo público, y no lo es, ¿no? Krishna, él reveló muchos de sus pasatiempos, y a través de los sadhus se han revelado otros pasatiempos, ¿verdad? Para el beneficio de las jivas, pero eso no significa que es general, ¿ya? Que es abierto. Hay muchas cosas a las que nosotros vamos a acceder, pero cuando tengamos una capacidad importante, ¿ya? Cuando tengamos una realización para ello. Entonces yo generalmente cuando se habla acerca de Radha, de Krishna, yo generalmente lo llevo al lado de la rendición, al lado del Saranagati. Creo que lo dije la vez anterior también. ¿Ya? Ese es el lado confortable para mí para poder hablar de estos temas. Una, porque no tengo ninguna capacidad; lo otro sería más que nada estar repitiendo la escritura, y eso no beneficia a nadie, ¿no? Que yo venga, me aprenda un libro de memoria y lo recite y hable de cosas y de términos, no tiene ningún beneficio para nadie, ¿no? Uno tiene que predicar de acuerdo a lo que uno ha realizado, a lo que uno ha aprendido. Eso es fundamental en la prédica. Si uno está predicando algo que uno no lleva a cabo, entonces uno se vuelve un engañador. Es así de sencillo. Si tú predicas algo que tú estás practicando, entonces tú estás seguro, y eso te vuelve una charia, ¿no? En un sentido, porque tú estás predicando con tu ejemplo, tú estás predicando de aquello que tú mismo estás practicando, ¿ya? Claro, una charia ya son términos mucho más grandes, pero en un sentido nosotros estamos a salvo de esa forma. Pero si nosotros practicamos de algo que no hablamos de algo que no entendemos, que no hemos realizado, que no ha descendido a nosotros, solamente por repetir, o por ganar audiencia, o porque alguien piense que tú eres muy elevado por esos temas, entonces te vuelves un engañador, no beneficias a nadie. El Srimad Bhagavatam dice que una persona que mal guía a sus seguidores, esa persona se va a los patalas, y sus seguidores se van con él. ¿Ya? Todas las personas que siguen a falsos maestros, a falsos gurús, se van con ellos y viven en el mismo patala. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también al respecto, practicar aquellas cosas para las que nosotros estamos capacitados. Bueno, me fui un poco de lo que estábamos hablando, que eran las malas compañías, pero más que nada lo medular de ese tema es que nosotros estamos dentro del proceso del Raganuga Bhakti, porque es el proceso que hemos recibido nosotros a partir de Chaitanya Mahaprabhu, de los Goswami, pero en una etapa inicial, ¿ya? No estamos buscando acceder a cosas más íntimas porque no es nuestro momento, ya esas cosas van a venir a nosotros, va a venir el anhelo, la intensidad, ¿verdad?
pero a partir de una práctica. Eso es fundamental, ¿ya? Creo que Jesucristo dijo esto, no estoy seguro si está en la Biblia, pero se dice, el árbol se conoce por sus frutos, ¿ya? Entonces, cuando alguien tiene un anhelo de estas cosas, uno puede ver los frutos. Así los frutos están ahí, entonces esto es auténtico, ¿ya? Hay rendición, hay compromiso, hay humildad, hay tolerancia, hay dedicación continua. Entonces sí, esto es correcto, ¿ya? Pero si no están esas cosas y uno tiene ese anhelo, entonces uno puede ver, ¿no? No ha hecho el trabajo todavía. Entonces, el trabajo es ir eliminando estas malas compañías, y obtener instrucciones saludables de los sadhus. Y esto también es un punto importante, un punto también que puede ser, que puede generar conflicto, que puede ser conflictivo en algún momento, ¿ya? Porque estamos hablando de obtener instrucciones de los sadhus, pero instrucciones saludables, ¿ya? Instrucciones que a nosotros nos permitan tener una vida armoniosa dentro de la conciencia de Krishna, ¿ya? Entonces, en este caso, es muy importante tener la compañía, tener la amistad de un sadhu, de un devoto de Krishna que esté, como estábamos diciendo recién, que esté que él esté teniendo, ¿verdad?, realizaciones a partir de su práctica, a partir de su trabajo, ¿ya? Y hay una instrucción de Bhagavan Sri Krishna, no recuerdo bien si está en el Srimad Bhagavatam, es un verso, no recuerdo bien, voy a buscarlo y lo voy a poner después en el chat del grupo de Namatattva, pero él dice que para que alguien se vuelva un devoto puro, esas son las palabras textuales del verso, uno tiene que tener un criterio amplio, ¿ya? Y eso es una característica de un sadhu, ¿ya? Uno ve en el maestro espiritual, en los grandes Vaishnavas, este criterio, ¿ya? Esta amplitud, ¿ya? Porque si no hay esta amplitud, entonces el proceso se vuelve selectivo, se vuelve exclusivo, y no todos pueden entrar en el proceso, ¿ya? Y no solamente eso, nosotros incluso podemos dejar entrar a mucha gente, el proceso puede ser muy amplio, pero no le estamos dando a todos nutrición, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, ¿ya? Que los sadhus a los que nosotros nos entregamos, nos rendimos o tenemos amistad con ellos tengan esta amplitud, tengan esta capacidad, ¿ya? Para que nuestra conciencia de Krishna sea saludable, porque si no se puede volver, por ejemplo, en una comunidad donde eh, donde se le dé mucha importancia, por ejemplo, al celibato, ¿ya? Madre, hay un micrófono por ahí, si usted puede. Bueno, en una comunidad religiosa donde se le dé mucha importancia al celibato, ¿verdad? Primero que nada van a quedar afuera aquellas personas que no cumplan con este propósito, y no solamente eso, van a quedar afuera, sino que se van a sentir rechazadas, o en algún momento pueden sentirse que no están en un lugar agradable, ¿verdad? Puede haber incluso una concepción errada y criticar a estas personas que no lleven el celibato, menospreciarlas, ¿ya? Entonces, si el celibato fuese una característica importante del Bhakti, entonces, claro, estaríamos hablando de que hay que llegar a esa plataforma, pero no lo es, ¿ya? El celibato es una anga eh, o un ingrediente del Jnana Yoga, ¿ya? En el Jnana Yoga tú tienes que retirarte a un lugar solitario, tú tienes que llevar celibato, ¿verdad? Para que la práctica obtenga resultados. Si eres desde ya una persona casada, entonces
no podrías practicar este proceso, ¿no? Tendrías que hacer ciertos arreglos. Entonces, en una comunidad donde el Vaishnava, que preside la comunidad o que inspira a los demás, pone demasiado énfasis en el celibato, entonces vamos a crear una comunidad que va a estar basada en un principio que en realidad no es un fundamento, ¿ya? Sino que es un detalle nada más. Pero eso va a crear una división, puede crear una actitud negativa hacia otras personas, ya que no cumplen con este requisito, y eso no es saludable, eso no es beneficioso para nadie, ¿ya? ¿Por qué digo para nadie? Porque si yo dijera, bueno, las personas que llevan celibato son más avanzadas en el Bhakti, pero eso no es cierto, ¿ya? Las personas que son más avanzadas en el Bhakti son las que están más preocupadas del Bhakti, ¿ya? Y el Bhakti tiene 9 procesos: oír, cantar, recordar, adorar, orar, ¿verdad? Y de los 9, el más importante, incluso yo podría decir, considerando las palabras que dice Jiva Goswami en el Bhakti Sandarbha, él dice que en la era de Kali todas las otras actividades, los 9 procesos del Bhakti, todos los otros deben, si uno los ejecuta, deben ser acompañados del canto del Santo Nombre. Si no está acompañado del canto del Santo Nombre, entonces esas actividades no van a dar un resultado favorable para uno en Kali Yuga, ¿ya? Entonces yo voy a poner de ejemplo el Archana. Alguien puede gustarle mucho la adoración de las deidades y hacerlo, ¿ya? Pero si esa persona descuida su canto del Santo Nombre y solo se dedica a la Archana, entonces vamos a ver que con el paso del tiempo él no va a estar obteniendo el resultado adecuado que va a ser el avance en el Bhakti. Porque como dice Jiva Goswami, esa actividad debe ser acompañada de el canto del Santo Nombre. Porque ¿cómo va a haber una eliminación de los anartas? ¿Cómo va a haber una limpieza del corazón si no está el canto? Entonces, a lo que yo iba es que el canto del Santo Nombre es en donde orbitan todos los otros procesos del Bhakti. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, que hay una comunidad que le está dando mucho énfasis al canto del Santo Nombre y los devotos están cantando bastante de ahí, nosotros vamos a ver que hay una comunidad saludable, ¿no? Porque el fundamento principal está ahí, está presente, ¿ya? Entonces las otras cosas se van a ir arreglando en relación a esto que es fundamental, que es principal, ¿ya? Que es el canto, el Santo Nombre, que es aceptar lo favorable, rechazar lo desfavorable, ¿ya? Porque tampoco podríamos decir, no, chant Hare Krishna and be happy, ¿no? Cantemos Hare Krishna y seamos felices y no hay ninguna regulación porque el canto del Santo Nombre no requiere ninguna, ¿no? Tenemos que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Cierta dinámica también, ¿no? Para asegurar el avance, el proceso. Entonces, obtener instrucciones saludables de los Vaishnavas, instrucciones que nos van a ayudar a estar equilibrados, a estar balanceados, ¿ya? Dentro de nuestra vida religiosa, como de nuestra vida laboral, de nuestra vida emocional, de nuestra vida amorosa, ¿ya? Imagínense ustedes que nosotros tenemos una comunidad religiosa y llega a nosotros un devoto que tiene 15 años de casado y tiene 2 hijos, uno de 7 años, uno de 5 años, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ese Vaishnava lleva 1 año teniendo problemas con su esposa y no sabe qué hacer. Entonces nosotros le decimos, bueno, Prabhu, toma sañas. Entonces nosotros podríamos pensar que eso es favorable tanto para su familia como para él, ¿ya? Como alguien que porque tiene problemas con su esposa va a tomar sañas, cuando eso ha sido cuando eso ha servido para que uno tome saña, ¿no? Tome saña significa que uno quiere adoptar por completo el bhakti, ¿no? Y la devoción hacia Krishna, ¿ya? Pero no porque uno tiene problemas con su esposa, ¿ya? Eso no es por eso que uno renuncia al mundo, ¿no? Renuncia por un amor extremo hacia Dios y un rechazo hacia el mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué beneficio le vamos a hacer a esa mujer, a esos hijos y a ese hombre? Ya posiblemente si ese hombre tomara sañas, vamos a ver que va a volver a
a la vida de Grijat, ¿ya? Y por otro lado, si nosotros tenemos a una persona que es un renunciante por naturaleza, es un devoto que lleva muchos años de brahmachari y tiene muchas capacidades, ¿verdad?, para la renuncia. Si nosotros le decimos a esa persona que se case, también va a ser una complicación, ¿no? Porque va a ser poco afectivo, tal vez no va a querer tener hijos, ¿verdad? Va a querer predicar y la esposa a lo mejor quería familia, soñaba con tener hijos, una casa. Entonces, todas esas cosas deben ser consideradas. Y por eso yo estoy diciendo que tiene que haber un equilibrio. Tenemos que razonar todas estas cosas, ¿ya? Son temas importantes, es muy relevante que nosotros tengamos la compañía de sadhus calificados y que tengan un criterio amplio, ¿ya? Que no solamente se repita el dogma, ¿ya? Que sean devotos que saben mucho, ¿verdad?, ¿no? Y que pueden, no sé, por ejemplo, dar la misma respuesta que dio Srila Prabhupada hace 30 años atrás en un tema que es relevante hoy en día, ¿verdad? Cuando lo que dijo Srila Prabhupada tal vez en este momento no se aplica de la misma forma, ¿no? Uno debería transformarlo. Y eso, Srila Tripurari Maharaj dice que es un fenómeno que está ocurriendo hoy en día en el Gaudiya Vaishnavismo occidental, ¿ya? Y que trae muchos problemas, ¿ya? Repetir el dogma, aprendérselo y repetirlo, ¿ya? Sin haber realizado, sin tener un sentido común amplio, ¿ya? Y Srila Sridhar Maharaj es descrito como una persona de un criterio muy amplio, que él tenía un gran sentido común. Esa era una de las características que sus hermanos espirituales veían en Srila Sridhar Maharaj, ¿no? Entonces, esto más que nada lo estamos diciendo con el objetivo de que nosotros podamos también tener una situación favorable para cantar, ¿ya? Que podamos tener un medio ambiente que sea adecuado para nuestro canto, ¿ya? Srila Sridhar Maharaj dice que eh, el medio ambiente es perfecto. En esta instrucción de Srila Sridhar Maharaj tiene dos extremos, ¿ya? Esta instrucción va acompañada de otra que es muy importante que uno entienda, porque a veces uno se queda con esta primera parte, ¿ya? El medio ambiente es perfecto. Entonces lo que a nosotros nos está ocurriendo en este momento es perfecto, ¿ya? Podríamos verlo así. Entonces, si yo tengo una comunidad religiosa que es desfavorable, que me está haciendo daño en cualquier sentido psicológico, ¿cierto?, moral, pero si yo analizo este verso y digo el medio ambiente es favorable, entonces yo me voy a quedar ahí, ¿ya? Pensando de que es favorable, ¿ya? Entonces, y no vamos a hacer un avance, no vamos a hacer un cambio, vamos a mantener ahí, nos vamos a mantener en esa posición, en esa situación, ¿ya? Pero cuando hablamos de que el medio ambiente es perfecto, nosotros tenemos que entender que es perfecto en el sentido de que Krishna lo está poniendo ahí, ¿ya? Y Krishna es perfecto, pero no significa que nosotros no debemos razonar, no debemos analizarlo, no debemos pensar al respecto, ¿no? Y solo aceptarlos, ¿ya? Porque eso es tolerancia. En nombre de la tolerancia, yo acepto esto, ¿ya? Pero Srila Sridhar Maharaj dice que nosotros debemos estar en un medio ambiente donde donde ese medio ambiente es favorable para nuestra devoción, ¿ya? Entonces esas dos instrucciones siempre deben de ir de la mano, ¿ya? No se debe dejar una sola, porque si nosotros repetimos solo el dogma, no, Prabhu, el medio ambiente es perfecto, usted no debe quejarse, ¿ya? Así que siga dándole todo el dinero al templo y usted no se quede con nada en los bolsillos porque eso es maya, ¿ya? Yo una vez hice un viaje por Brasil, por el sur de Brasil, fuimos con varios, bueno, éramos 4 devotos, íbamos a Harad Damodar en ese Sankirtan viajero, y nos encontramos con muchos devotos de ISKCON antiguos, que estaban en diferentes lugares y hicimos un Sankirtan viajero por diversas ciudades que son costeras, ahí había playas, y para mí fue sorprendente, y yo lamenté mucho también porque íbamos a ciertas ciudades, nos reconocían, nos invitaban a sus casas, nos quedábamos ahí, hacíamos programas, después salíamos a vender a las playas, los libros, la literatura, pero yo diría que el 90% de las casas donde fuimos, de los devotos que conocimos,
tenían esta misma sensación, que ellos fueron explotados en su momento en conciencia de Krishna, que fueron obligados a dar todo, y nos decían, yo cuando salí del templo me fui sin nada, después, porque no sé, por ejemplo, yo me quería, no sé, quería seguir estudiando o casarme, y me decían que eso era maya, ¿no? Y yo tenía que salir después de haberle dado 10 años, no tener nada, y salgo sin nada, tal vez sin educación, sin ningún ingreso, ¿ya? Y esos son ese tipo de instrucciones o de comunidades que no son, que están enfatizando, ¿cierto?, este tipo de situaciones que pueden ser problemáticas, ¿no? Que pueden generar más complicaciones que realizaciones espirituales, ¿no? Por repetir el dogma, por aferrarse a algo, a una instrucción que nosotros no estamos realizando, que no hemos profundizado, que no hemos probado, ¿no? Entonces, esto con el objetivo de mejorar nuestro canto, ¿ya? Yo sé que no sé por qué, pero desarrollamos este tema, creo que demasiado. Como dice Srila Sridhar Maharaj, todo es perfecto, el medio ambiente es perfecto. Bueno, no sé por qué llegamos hasta ahí, Krishna controla, así que a lo mejor a alguien le servirá esa instrucción, no lo sé, pero si alguien tiene una pregunta hasta ahora, ya podría activar su micrófono, o no sé si hay que activárselo. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo Prabhu, una... ya, Ah, ok. no, pero usted primero, que yo estoy con un enredo en la cabeza todavía. No, que eso que había dicho de que Bhaktisiddhanta Sarasvati había dejado de ser Raganuga Mm. para Vaidhi, eso, ¿por qué dijeron eso? Bueno, esa es una crítica que se le hizo a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en su momento, y que vino también desde un sector de la comunidad religiosa, ya que eran los Smarta Brahmanas. O que eran los brahmanas, ya, en ese momento, y tiene diferentes... se puede entender claramente cuando nosotros lo analizamos de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él fue un predicador, ¿ya? Él tuvo dos maestros importantes en su vida, que fue Gaura Kishore Das Babaji y Srila Bhaktivinoda Thakur. Entonces él recibió dos instrucciones completamente distintas de ambos Vaishnavas, ¿ya? Gaura Kishore Das Babaji le dijo a él que no predicara, que no se dedicara a eso, que se dedicara a su vayan, porque la prédica era algo muy complejo. Había muchas cosas que hacer y eso te va a atrapar, le dijo, en tu vayan, entonces mejor dedícate al vayan. Y Bhaktivinoda Thakur, por otro lado, le dijo que era muy importante establecer las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu en la sociedad, y en una carta le dice que él tiene que instaurar el Daivi Varnashram Dharma, ¿ya? El Varnashram Dharma correcto. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él trató de satisfacer a sus dos maestros, y lo que él hizo un voto de cantar cierto número de rondas todos los días, y eso él lo hizo, creo que, no sé si un año, no lo recuerdo bien, por ahí hay un librito donde... Bueno, pero él hizo ese voto durante un tiempo, y él solamente cantaba, y había un brahmana que le cocinaba, y él solo paraba para comer, si mal no recuerdo. Entonces él hizo ese voto durante mucho tiempo, ¿ya? Cantar el santo nombre día y noche, todo el día. Y él, cuando él sintió en su corazón que él estaba preparado para predicar, él dejó ese voto y él comenzó su proyecto de prédica, ¿ya? Entonces él comenzó a abrir templos, él comenzó a ser muy entusiasta en la prédica, comenzó a hacer cosas que en ese momento antes no se hacían, como por ejemplo andar en auto. Él fue criticado por eso, ¿ya? Porque él quería ir de una ciudad a otra rápido y predicar el mensaje y distribuir conciencia de Krishna. Entonces utilizó el automóvil, y los sadhus generalmente en ese tiempo andaban a pie. Entonces esas cosas se le criticaban a él, ¿no? Que él estaba más preocupado de abrir templos
que de profundizar en la conciencia de Krishna. Él nunca hablaba de Radha y Krishna, por ejemplo, de los lilas, ¿ya? En una oportunidad, él estaba en el Radha Kund, ¿ya? Fue un periodo de varias clases que él dio en el Radha Kunda. El Radha Kunda es un lago, ¿verdad? Un kunda, hay unas escaleras que te llevan al lago, y al lado de ese lago está el Syama Kunda, hay como, no sé, serán 3 metros de distancia, menos, tal vez 2 metros de distancia, están juntos. Entonces él estaba con sus discípulos en ese lugar, justo en el centro, y él estaba hablando de Lupa de Sambrita, ya predicando sobre instrucciones para los devotos, ya no estaba hablando de Raganuga Bhakti y del Nisanta Lila, ya que son los lilas nocturnos, le estaba hablando de instrucciones: controla tu mente, controla tus sentidos, ¿verdad? Y había un baba allí que él asistió a sus clases. Entonces el baba allí, después de varios días que estuvo ahí, él quería escuchar Radha Krishna Lila, ¿no? Rasa Lila Kata, se llama eso, Rasa Lila Kata. Y él le preguntó a Bhaktisiddhanta Sarasvati por qué en todos esos días no había hablado de Rasa Lila Kata, por qué él no había hablado de estos temas. Le dijo: ¿acaso usted no tiene amor por Radha? En ese momento, cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escuchó el nombre de Radha, entró como en un trance, ¿no? Y empezó a cantar el nombre de Radha, Radha, y entró como en este trance, ¿no? Y si mal no recuerdo bien, no quiero exagerar, pero ustedes después lo pueden buscar, es de Lila, lo cuenta Srila Sridhar Maharaj también. No sé si estoy seguro si es en ese Lila o en otro, en ese pasatiempo, donde Srila Sridhar Maharaj dice que él ve asomarse una lágrima en los ojos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Pero él dice, Srila Sridhar Maharaj dice que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se esforzó por no dejar caer esa lágrima, ¿ya? Para mantener su compostura externa, ¿ya? Porque él estaba muy preocupado de una prédica que fuera acorde con las realizaciones espirituales, y en ese momento se hablaba mucho de estas cosas y habían demostraciones externas de baba, de emociones, de sentimientos, y no eran reales, ¿no? Bhaktivinoda Thakur, él también, él escribió más de 100 libros, porque él veía que había mucho diksha, se estaban iniciando, y este es tu nombre espiritual, y tú eres una gopi, y esta es tu ropa, y medita en esto, pero él decía, y no hay shiksha, no hay instrucción al respecto, ¿ya? No hay profundización. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, él se preocupó de que en sus libros, él escribió, y él dijo que las personas que quisieran leer estas cosas o quisieran renunciar al mundo por completo, primero tienen que estar en la etapa de baba. Si tú no estás en esta etapa, o de achakti, apego, o baba, emoción, no creo que es baba. Entonces, si tú no estás en esta etapa de avance en la conciencia de Krishna, entonces estos temas ni siquiera los toques, ¿ya? Porque él de esa forma trató de instruir a la sociedad de ese tiempo, ¿ya? Que tienes que preocuparte de los aspectos básicos de la conciencia de Krishna, ¿ya? No estés tomando cosas para las que tú no estás preparado. Ese era el mundo, o era la atmósfera religiosa en el tiempo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y en el tiempo de Bhaktivinoda Thakur. Y Bhaktivinoda Thakur y mucho más Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur vinieron a detener esto, ¿ya? Entonces, ellos comenzaron a recibir un ataque de los Vaishnavas, que en ese momento practicaban este tipo de demostraciones de la conciencia de Krishna, ¿no? Y de llorar en público, y de desmayarse en público, porque eso era elevado en esos momentos, y ese Vaishnava era elevado. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él no consideraba que esto fuese así, ¿ya? Él consideraba que tenían que haber otras cosas primero que nada, para que nosotros podamos reconocer esto en un Vaishnava, pero no es reconocerlo, creo que es ratificar en un Vaishnava, algo así. Entonces, a responder Prabhu a su pregunta, él fue criticado porque él se dedicó mucho a la prédica, ¿ya? A abrir templos, a escribir libros, a editar libros, a publicar diferentes artículos.
Entonces, para los Vaishnavas de esa época, eso era externo, eso no era conciencia de Krishna más profunda, ¿no? Entonces, la conciencia de Krishna en ese momento era concebida como irse a un lugar solitario y cantar vayan, ¿ya? Y yo creo que hemos hablado, yo creo que con usted también en algún momento hablamos de ese pasatiempo cuando Gaura Kishore Das Babaji Maharaj muere, ¿verdad? Y él había pedido que si él moría, uy, qué tarde que es. Él quería que su cuerpo fuera arrastrado por Vrindavan, ¿ya? Entonces, cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se enteró que los Babajis de ese tiempo querían hacer eso con el cuerpo de Gaura Kishore, amarrarlo en una carreta y pasarlo por las calles de tierra de Vrindavan, entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se apresuró y fue hasta allá. Entonces le dijo, ustedes ni siquiera tienen... Él trató de detener esto, ¿no? Y él le dijo, pero si esa era la voluntad de tu guru, ¿cómo te vas a poner a la voluntad de Gaura Kishore Das Babaji? Entonces le dijo que ninguno de ellos tenía la pureza para tocar ni siquiera el cuerpo de Gaura Kishore Das Babaji. ¿Cómo iban a hacer eso con su cuerpo si ni siquiera ustedes tienen la pureza para tocar ese cuerpo? Entonces les dijo que venga de entre todos los Babajis que estaban ahí, ¿ya? Para hacer esto, que venga aquel de ustedes que no haya tenido contacto con una mujer, que no haya tocado el cuerpo de una mujer en un mes. Y ellos eran Babajis, grandes Babajis, ¿verdad? Que vivían en el Radhakunda, que nadaban en las olas del éxtasis, que sus cuerpos sucumbían ante las emociones trascendentales y se desmayaban y lloraban en público, y ninguno de ellos se acercó a tocar el cuerpo de Gaura Kishore Das Babaji. Entonces le dijo, bueno, una semana, nadie se acercó, un día, y todos se fueron, ¿no? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le dijo, yo he sido Naistika Brahmachari durante toda mi vida. Entonces, en ese momento, él tenía un carácter, pero él era conocido como el Simha Guru, el Guru León. Entonces él tenía un carácter muy fuerte y él hizo estas cosas, ¿no? Que venga el de ustedes que no haya tocado el cuerpo de una mujer en un mes, Babaji, renunciantes que están en el Radhakunda, proclamando que son gopis, ¿ya? Y han tocado el cuerpo de una mujer. Entonces ese era el tipo de prédica que él tenía y por lo tanto él recibió críticas de ese tipo, ¿no? No, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ya no es un Raganuga, porque él no está hablando de Raganuga Bhakti, ¿ya? Pero sabemos que esas afirmaciones vinieron de ese sector porque ese sector se estaba viendo perjudicado y él mismo inició discípulos de esos Babajis, ¿ya? Porque estaban perdiendo poder. Y esos Babajis hoy en día también tienen, de vez en cuando, hacen las mismas críticas al movimiento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿verdad? Le dicen que él no era un Vaishnava genuino, que él no venía de un Guru Parampara genuino, que él no era discípulo de Gaura Kishore Das Babaji, que él tomó sañas solo, que nadie le dio sañas. Entonces son argumentos insustanciales porque la prédica de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fue muy sustancial, ¿ya? Entonces él todo lo que tenía que hacer lo hacía con su prédica. No tenía que estar en rencillas ni cosas. Generalmente cuando esas comunidades religiosas hacen este tipo de rencilla, uno se da cuenta, ¿verdad?, de que tienen que hacer este tipo de cosas para poder generar algún atractivo o alguna atracción, ¿no? Porque si no, pasarían desapercibidas por la gran potencia que tiene la misión de Bhaktivinoda Thakur, ¿ya? Que es la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y que es la misión de Srila Prabhupada. En algún momento yo también escuché una conferencia de un Babaji donde a él le preguntaban por Srila Prabhupada, ¿ya? Yo el video, la verdad, lo encontré muy raro, porque en ese video era un devoto, lo hacía ese video, y él decía, vean lo que dice tal Babaji de la prédica de Srila Prabhupada. Entonces yo dije, oh, qué fantástico que reconozcan la prédica de Prabhupada. Yo pensé que lo iban a glorificar, ¿no? Y al final no lo glorificaron en el absoluto. Yo no sé si ese devoto, no sé, no habrá entendido bien el mensaje, o yo lo entendí mal. Pero el Babaji decía, Srila Prabhupada lo único que hizo fue cortar maleza. Esa fue la glorificación de Prabhupada que hizo ese Babaji.
¿ya? Entonces así lo ven, ¿no? Él solamente lo que hizo Bhaktisiddhanta Sarasvati o Srila Prabhupada es cortar maleza, ¿ya? Pero mi guru está hablando de Prema Bhakti. Entonces, ¿qué es más elevado? ¿Cortar la maleza o hablar de Prema Bhakti? ¿Ya? Claramente hablar de Prema Bhakti, si nosotros estamos capacitados, hablemos de Prema Bhakti. Pero si no estamos capacitados, entonces lo más importante es cortar la maleza, ¿ya? ¿De qué nos sirve? Creo que eso es lo que estamos estableciendo en este momento, ¿no? ¿De qué sirve eso, ¿no? Entonces, estas comunidades religiosas a veces se valen de eso, ¿no? De criticar a otros para potenciarse a sí mismos, ¿ya? Y eso va a atraer a un público en general nada más, un público que va a ser más emocional, más sentimental, ¿verdad? Y que no está preparado para hacer grandes esfuerzos, ¿no? Para obtener los frutos que el Bhakti ofrece, ¿ya? Quieren las cosas más sencillas, y está bien, ¿no? Los procesos son así, en algunos lugares van a haber un ambiente específico, en otros lugares van a haber otro ambiente específico, ¿ya? Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fue criticado por un grupo que se vio perjudicado por la prédica que él hacía, ¿no? Y fue criticado porque él se dedicó a la prédica, y la prédica puede ser vista como Vaidhi Bhakti, ¿ya? No como Raganuga Bhakti. El Raganuga Bhakti consiste en cantar el santo nombre del Señor, en meditar en el Asta Kaliya Lila, ya en los pasatiempos del Señor en las diferentes horas del tiempo. Entonces te mantiene ocupado la mayor parte del día en meditar en estas cosas. Entonces no hay tiempo para prédica en ese. Pero los Sai Goswami dieron un ejemplo claro de esto, ¿ya? Creo que hablar de los Sai Goswami aquí es muy relevante, porque genera un precedente y es un argumento, un contraargumento a este tipo de declaraciones, ¿no? A pesar de que los Sai Goswamis, ellos estaban cantando siempre el santo nombre de Krishna, ellos también tenían tiempo para dar clases, ¿ya? Srila Raghunath Das Goswami, él, a pesar de que él estaba en estos lilas, estaban meditando en el Asta Kaliya Lila, entrando en estos lilas, él también se daba un tiempo, creo que él era 1 hora al día, tal vez, y mal no recuerdo, él daba una clase del Bhagavatam, ¿ya? Y los Sai Goswamis también, ellos daban, como dice la canción de los Sai Goswamis, escrita por Srivas Thakur, ellos tenían un número de reverencias que ellos daban continuamente, y además también ellos dedicaban su tiempo a escribir también. Y eso es prédica, ¿no? Los Sai Goswamis, ellos que escribieron libros, entonces, si los libros de ellos no son para prédica, ¿para qué son entonces? Bueno, eso en relación a su pregunta, Prabhu, madre. Y perdonen que a lo mejor fui muy fuerte, ¿eh? Yo no sé por qué, pero... Está bien. Prabhu, bueno, tenía 2 preguntas, pero una mejor la voy a ordenar y se la voy a hacer en el grupo de preguntas y respuestas. La otra es que usted habló al principio de la charla de Arupa Siddha Bhakti y ya. de otros 2 conceptos que lo acompañaban, pero yo no los había escuchado mucho antes y no los alcancé a notar. Swarupa Siddha Bhakti, que es el Bhakti puro, consiste en las 9 etapas, los 9 procesos del Bhakti. Eso es Swarupa Siddha Bhakti. Oír, cantar, recordar, adorar, orar, Padasevanam, servir los pies del loto del Señor, ¿ya? Que generalmente eso está relacionado con... Lo aclaro porque siempre hay confusión en eso. Padasevanam significa atender a la deidad, limpiar el templo, ese tipo de cosas. Luego está Dasya, tener una actitud, ¿cierto?, de sirviente ante el Señor. Sakyam, tener una actitud de amistad. Y Atmanivedanam, ¿no? Rendición total. Esa raza de Saki aquí no se integra, pero no como ¿y por qué no se integra la otra raza, Prabhu, ahí? Voy a buscarlo.
Eso es así bien detallado lo que es Swarup Siddha Bhakti, ¿ya? Son los 9 procesos del Bhakti. Ahí no hay otros más, ¿ya? Eso es Swarup Siddha Bhakti y uno debería ir hacia allá, ¿ya? Hacia que su día a día esté ocupado con Swarupa Siddha Bhakti, cantar el santo nombre, escuchar las escrituras, recordar al Señor, ¿ya? Sangha Siddha Bhakti está relacionado con mezclar el Bhakti con Jnana y con Karma. Con Karma, Jnana. Karma y Jnana, ¿y cuál era? Esos dos. Bueno, y yoga también puede ser, pero Karma. Karma y Jnana. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener como, por ejemplo, ahí en ese caso, en ese caso, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de renuncia y mezclarla con el Bhakti, y puede que esa renuncia, en ese sentido, esa renuncia es positiva, ¿ya? Porque la mezclamos con Bhakti, y Bhakti Devi, en realidad el Bhakti es ahí el que le da el poder sustancial, pero puede ser útil, ¿no? Renunciar a ciertas cosas del mundo para potenciar el Bhakti, eso es positivo, ¿ya? O por ejemplo... Adelante. No, sigue usted, de ahí le pregunto. Ya. O en el caso del karma, por ejemplo, hacer una actividad, hacer un sacrificio, por ejemplo, un sacrificio de fuego, no sé, por ejemplo, para un matrimonio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo hago una ceremonia de fuego y eso no es Bhakti. ¿Ya? En ningún sentido es Bhakti, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo la ceremonia de fuego, me estoy casando bajo los principios del Varna Ashram Dharma para que mi familia sea una familia consciente de Krishna, y para que los hijos que vengan sean conscientes de Krishna. Entonces se le da una connotación, ¿cierto?, que es Bhakti, ¿ya? En relación al karma y al jnana, ¿ya? Ahí está dentro del Varna Ashram, ese tipo de actividades, ¿ya? O sacrificios, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando se hace en ceremonia a la Madre Tierra, eso también ahí sería como con karma, ¿verdad? Porque es como agradecer a la Madre Tierra, como de alguna manera la Madre por lo que ella nos da también. Depende, porque aquí cuando estamos hablando de Sangha Siddha Bhakti, estamos hablando de actividades que están dentro de la jurisdicción de los Vedas. ¿Ya? Si esa ceremonia que nosotros estamos haciendo se me ocurrió a mí y yo le pongo adoremos y cantemos y canto canciones, entonces ahí sería Arupa Siddha Bhakti. Sería una actividad que no está conectada, pero nosotros decimos, bueno, esta actividad se la ofrecemos al Altísimo, al Poderoso, al Señor Supremo, o se la ofrecemos a Dios, a Krishna, ¿verdad? Y uno la mezcla. Pero cuando hablamos... Y cuando se dice que concuerda con la versión védica, ahí no sería que por ejemplo, esa ceremonia concordaría con la versión védica y mantendría ese carácter a lo mejor como no. No, ahí ese tipo de... Usted está hablando de las 10 ofensas al canto del santo nombre, y ahí dice blasfemar la literatura védica, que concuerde con la versión védica. Si nosotros decimos que una literatura, estamos hablando de un libro, ya pongámosle que cierta cultura ancestral escribió un libro, entonces nosotros no lo vamos a blasfemar y vamos a decir, no, ese libro no tiene ningún sentido, no sirve para nada, nosotros lo respetamos, ¿ya? Porque cosas de las que dicen ahí concuerdan con los Vedas, pero eso no significa dos cosas, no significa que nosotros lo vamos a ir a respetar por eso, claro que no, pero tampoco significa que nosotros vamos a adoptar prácticas que tiene para el proceso del Bhakti, porque el proceso del Bhakti ya es milenario, ¿ya? Ya tiene sus fundamentos, ¿ya? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿ya? Sería mezclar cultura y eso
Una vez yo escuché a un historiador que decía que hacer eso es muy perjudicial para las culturas, porque se pierden. Ya tenemos una cultura que tiene 1000 años y nosotros la estamos trayendo acá y la estamos mezclando y le ponemos luces electroscópicas, le ponemos drogas, le ponemos música electrónica, y ya eso ya es consciente o ya es cultural, y vamos diluyendo la cultura de esas culturas ancestrales, ¿no? Nosotros no sabemos cómo ellos vivían su cultura, pero la traemos y la manioseamos y la transformamos. Entonces, el Bhakti es una cultura milenaria que proviene de los Vedas, y nosotros nos basamos en ellos, en los Vedas. Ya, genial. Y Arupa Siddha Bhakti sería eso, ¿ya? Cuando yo hago algo, cualquier actividad, ¿ya? Y la conecto con Krishna. Y los tres, una es más potente que la otra, ¿ya? Swarupa Siddha Bhakti más potente que Sangha Siddha Bhakti, y Sangha Siddha Bhakti más potente que Arupa Siddha Bhakti. Bien. Pero las tres están conectadas, ¿ya? Porque no todos van a practicar Swarupa Siddha Bhakti y no todos van a practicar Sangha Siddha Bhakti, ¿ya? Porque no tienen esa capacidad. Y si nosotros no tenemos esa amplitud, entonces nosotros vamos a estar perjudicando, ¿ya? En el Bhagavad Gita hay diferentes recomendaciones de Krishna que podríamos conectar con esto, ¿ya? Y en un momento Krishna le dice a Arjuna que los sadhus, ellos nunca aconsejan a las personas a dejar de actuar, a renunciar. Ellos le aconsejan de actuar de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Entonces el sadhu siempre va a aconsejar eso, ¿no? Que tú actúas de acuerdo a tu naturaleza. Entonces, si tu naturaleza no te va a llevar al Sangha Siddha Bhakti, pero sí te va a permitir que tú trabajes en Arup Siddha Bhakti, entonces eso está bien, ¿ya? Pero no te debes quedar ahí, ¿ya? No solamente nos vamos a quedar con eso, ¿ya? El proceso o la institución tiene que estar tan capacitada que te debe de llevar desde ese Arupa Siddha Bhakti hasta el Swarupa Siddha Bhakti. Entonces, si nosotros solamente nos dedicamos, por ejemplo, ya a la glorificación, este es un ejemplo que puede que sea muy, muy conocido por nosotros. Si nos dedicamos solamente a la glorificación de la Madre Tierra, a proteger los lugares ancestrales, a proteger las culturas ancestrales, solo a eso, ¿ya? Que está bien, que es un escalón, pero si nosotros no llevamos a los devotos a la siguiente etapa, entonces nosotros también estamos cometiendo un error, ¿ya? No solamente el Vaishnava no solamente tiene que preocuparse de que tú actúes de acuerdo a tu naturaleza, sino que te tiene que ir elevando, preparando de tal forma de que tú vayas accediendo a una naturaleza superior, ¿ya? Seguir el Varna Ashram Dharma te lleva a desarrollar sattva, bondad, ¿ya? Entonces eso a nosotros nos va a permitir, el sattva podríamos decir, es como el suelo de la religiosidad. Tú eres un sudra, por ejemplo, y estás actuando de acuerdo a tu naturaleza, eso te va a llevar a que tú desarrolles este sattva, esta bondad. Y esa bondad va a ser el piso para que tú puedas llevar una religiosidad más elevada, ¿ya? Pero si nosotros solamente nos quedamos ahí y no vamos desarrollando más, ¿ya? Que es un poco lo que nos pasó, lo que nos pasa también a nosotros como devotos, que llegamos hasta cierta etapa nada más, y cuando tenemos que seguir a la etapa de Anartha Nivriti, de limpiar los defectos, y pasar a la etapa de Nista, hay cierta confusión, ¿ya? ¿Qué hago para estar en Nista? ¿Cómo llego a Nista? ¿Qué tengo que hacer? Hay una confusión ahí, ¿no? El camino no está muy claro. Entonces, nuestra comunidad o la comunidad de los Vaishnavas debe preparar estos caminos también, estos cimientos, ¿ya? Si nosotros vamos a llevar la prédica a las masas en general, ¿ya? Y esa masa en general está aceptando la prédica, entonces después de que esa masa acepte la prédica, nosotros tenemos que darle una prédica más contundente. No podemos seguir con lo mismo, ¿no? Y repetir el ciclo una y otra vez, ¿no? Porque en algún momento esas personas que entraron por algo muy sencillo como que la pasaron bien en un kirtan, por ejemplo, y sintieron algo, y cada vez van a querer hacer eso, ¿no? Y a lo mejor
incluso hay consumo de droga en ese tipo de actividades, de fiestas, qué sé yo, y la persona escuchó en ese estado el santo nombre y dijo, wow, qué fantástico lo que sentí, entonces quiero de nuevo lo mismo. Pero ahí ya tenemos que empezar a profundizar, ¿no? Empezar a preparar y empezar a iluminar el sendero, ¿ya? Lleguemos a la etapa de Vayana Kriya, lleguemos a la etapa de Anarta Nibriti, preocupémonos de eliminar las ofensas y existe un seva parada, ¿verdad? Que es cuando uno, por ejemplo, entra con zapatos al templo. Y ese tipo de aparada o de ofensa tiene puede ser problemático en un sentido, ¿ya? Puede generar cierto en nosotros alguna incomodidad o, no sé, o estancarnos, por decir algo nada más, ¿no? Ya puede ser un bloqueo, por decir algo, pero la parada más potente es el Nama Parada. Y nosotros los devotos, nuestra comunidad, como dije recién, tenemos que conocer las 10 ofensas, ¿ya? Tenemos que haberlas hecho nuestras con nuestra propia vida y cada, ¿cierto? Por ejemplo, ahora te dicen póngase alcohol gel, póngase la mascarilla y cada lugar donde uno va se pone el alcohol gel, te revisan la mascarilla y en el mundo de los devotos debe ser igual, a cada lugar donde voy estar preocupado, no cometer ofensas al canto del santo nombre, ¿ya? Entrar con zapato al templo, a la cocina de errada, sí, ¿ya? Son tipos de etiquetas, bien, perfecto, pero existe un tipo de aparada que puede ser más potente y que puede mantenernos nosotros mucho más tiempo en una misma, en un mismo nivel de avance. Entonces nosotros ya deberíamos, una persona que tiene 2 años, 3 años en conciencia de Krishna, él ya debería estar trabajando en las ofensas y estarlas analizando continuamente. ¿Qué ofensa estoy cometiendo yo? ¿Qué ofensa tengo que cuidarme? ¿A qué ofensa soy más propenso? ¿Qué ofensas, por ejemplo, predicar a las personas que carecen de fe? Esa ofensa generalmente nosotros como devotos no incurrimos en esa ofensa, ¿ya? Porque predicar a las personas carentes de fe tiene que ver con iniciar personas que no estén preparadas para ser iniciadas. Y nosotros no estamos iniciando a nadie, ¿no? Nosotros, no sé, hablamos de Krishna con alguien, pero eso es Krishna Kata. No tiene que ver con la 9ª ofensa. Entonces, tal vez nosotros no vamos a cometer esa ofensa, pero la 10ª ofensa dice mantener apegos materiales después de cantar después de haber recibido tantas instrucciones al respecto. También se considera ofensivo cantar el santo nombre de manera desatenta y no cantarlo. Y ahí yo creo que el 100% de los devotos incurren en esa ofensa, o el 99,9% para sacar, no sé, algunos Vaishnavas ¿ya? El 99% de los devotos comete esa ofensa, cantar desatentamente, o no cantar, ¿ya? Continúe, adelante. Bravo, hubo una otra pregunta con respecto al Varna, o sea, el Varna. Los devotos, ¿cómo debemos familiarizarnos con el Varna? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo vivimos eso? Porque el Arra me queda más claro, pero el Varna... Bueno, yo voy a abordarlo como lo enseña Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj. Yo estoy aprendiendo mucho de él en estos últimos años, en estos últimos, no sé, 4. Estoy continuamente escuchando clases de él, entonces lo vamos a abordar de acuerdo a su visión. Él dice que en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día, el Varna Ashram no se lleva a ninguna parte. En nuestra sociedad no existe el Varna Ashram. Entonces es muy difícil tratar de imponer el Varna Ashram en una sociedad donde no se lleva, ¿ya? Entonces puede que sea contraproducente o que no sea beneficioso tratar de establecer algo de manera mecánica, ¿ya? Que los devotos se comporten de esta forma, actúen de esta forma y hagan las cosas de esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sudra, Vaishya, Brahmana, Kshatriya, es muy difícil establecerlo, ¿ya?
Por lo tanto, yo creo que no sería interesante tratar de ver la forma de encajar en eso, porque no tendría ninguna implicancia en relación a la conciencia de Krishna. Porque eso es Varna, ¿ya? El Varna es un Sudra. Sudras son las personas que trabajan para otros. Prácticamente el 100%, 99,9% de la sociedad trabaja para otros. ¿Ya? Un Vaishya es un agricultor, una persona que... Bueno, los artistas también están dentro de la categoría de Vaishyas, ¿ya? Los brahmanas son las personas religiosas de la sociedad que guían a la sociedad, que en Kali Yuga carece de brahmanas calificados. Y los kshatriyas son la clase política y la clase militar, ¿ya? Y eso es así porque es la naturaleza de la clase humana, de la raza humana. Nosotros vamos a ver que a pesar de que no se aplica el Varna Ashram védico, nosotros podríamos clasificar a la gente igual dentro del Varna, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Como en la psicología se hablan de arquetipos, ¿ya? Existen diferentes arquetipos de personalidades. Bueno, algunas escuelas de pensamiento psicológico van a decir que existen 9 arquetipos, otros van a decir que existen más, otros que, no sé cuántos arquetipos eran los que describía Carl Jung, no lo recuerdo, pero eso puede variar, pero aún así, ¿no? Si nosotros vemos, la sociedad está dentro de este Varna Ashram. A ver si después le puedo compartir un artículo que leí de la página Amigos de Krishna. Y bueno, ahí con respecto a lo que usted dice, ellos ahí postulan que de alguna manera para hacer la prueba era muy importante establecer el Varna Ashram original para establecer la prédica. Sí, de hecho, yo lo comentamos recién, que Bhaktivinoda Thakur, una de las instrucciones que le pidió, eso está, hay registro de eso en una carta, él le dijo que él debía establecer el Daivi Varnashram Dharma, el Varnashram verídico, ¿ya? Pero eso obedece a algo en particular, no porque él debía establecerlo porque sí, él debería establecerlo porque se había deformado en la misma sociedad de la India, ya estaba eso desvirtuado. Entonces él debía establecerlo, correcto, para que la cultura hindú se mantuviera como corresponde, ¿no? Limpia, porque esa era su cultura, ¿ya? Y Srila Prabhupada, él también él trató de establecerlo, pero nosotros no vemos resultados, que él haya tenido resultados en eso, ¿ya? Sí, de hecho decía que él quería instaurar universidades de Varna Ashram. Sí. Para el Varna. Claro que sí, pero... Cada una con tipos de estudio y con contenidos especiales para cada Varna. Claro. Hablaba de la agricultura, de tantas cosas que la conectaba con cada Varna. Sí, es que eso corresponde, cuando uno analiza la vida de Prabhupada y uno lo analiza de manera integral, era muy necesario porque él debía enseñarle, los devotos deberían aprender, por ejemplo, lo que ahora se llama, en el caso de la agricultura, lo que se conoce como la permacultura. ¿Ya? Entonces esa es la implicancia. Porque si nosotros los devotos nos ponemos a usar pesticidas y este tipo de semillas, entonces eso no es agricultura, eso es una agricultura que destruye la tierra. Entonces había que reeducar a la sociedad en este tipo de cosas, ¿ya? Pero no, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Y en palabras de Srila Tripurari Maharaj, que fue un discípulo prominente de Srila Prabhupada, muy querido por él lo ve de esa manera, ¿ya? Y de hecho él tampoco está preocupado de eso, ¿no? De establecer un Varna Ashram, porque si uno en ese sentido bien, nosotros manejaríamos el ashram. ¿Cómo? Disculpe, lo interrumpí. ¿Cómo? Manejaríamos como devotos el ashram, nosotros aplicamos en nuestra vida devocional el ashram o tampoco, como sí, porque el ashram se aplica, pues sí, pues el ashram se aplica, claro que sí, porque eso es son etapas dentro de la vida del practicante religioso. Entonces, claro, se practica brahmachari, grihasta, vanaprastha y sannyas, ¿ya?
lo que nosotros deberíamos también preocuparnos dentro del ashram, de los devotos, es tratar de que ese ashram, perdón, sea correcto, ¿ya? Por ejemplo, bueno, yo no sé por qué en este momento se me ha dado mucho este tema de como de criticar a prácticas antiguas. Yo no sé por qué, bueno, Krishna controla, pero yo mismo escuché en algunos momentos, se participó donde los devotos brahmachari criticaban a los que se casaban, ¿no? Y devotos, y yo lo percibí en otros devotos, muy buenos devotos brahmachari, que criticaban a los grijastas, pero cuando ellos se tuvieron que casar, fueron criticados por sus amigos, por sus mismos amigos devotos, que criticaban a los grijastas, ¿no? Y ellos tuvieron que padecer ese dolor. Y algunos se terminaron alejando por lo mismo, otros comprendieron más, aguantaron más, qué sé yo, pero es una práctica de un ashram insana. ¿Por qué va a ser mejor alguien que lleva celibato? Esa es una estupidez del ego de uno, ¿no? Donde yo estoy, soy mejor, ¿ya? Entonces yo podría decir, no, los grijastas somos los mejores porque Bhaktivinoda Thakur decía que la mejor forma de llevar conciencia de Krishna es como grijasta, y yo podría dar el argumento de que los asociados del señor Chaitanya eran grijastas, pero estoy defendiendo mi punto de vista, ¿ya? Basado yo mismo en una concepción corporal de la existencia. Soy grijasta, ¿ya? O soy sannyasi, ¿ya? Entonces, para predicar mejor tengo que ser sannyasi. O, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como comunidad religiosa tenemos que cuidar eso, ¿ya? Tanto los brahmacharis, de ser buenos brahmacharis, los grijastas, ¿qué decir? Por Dios, Señor, que hemos dado de hablar los grijastas en este tiempo en conciencia de Krishna. Muy feo. Entonces, bueno, esto se está grabando.